principio quiero agradecerles la invitación. Para mí es un enorme placer y una oportunidad privilegiada, no solamente por regresar a esta universidad, a este plantel con el que he tenido ya una buena y larga historia, ¿no? Mucha de la gente con la que he trabajado de manera entrañable, tanto en la universidad como por fuera de ella, está ahora desempeñando tareas de investigación, de docencia en esta universidad, y también por la cercanía en realidad de el proyecto de esta universidad con algunas de las expectativas más importantes de nuestro trabajo universitario a lo largo de muchísimos años que llevamos en esto. Todas estas situaciones se añaden al tópico particular de la violencia. Hablar de la violencia es de hecho, de entrada, algo inabarcable. No me estoy curando en salud, sino simplemente estoy planteando de entrada la extraordinaria complejidad del tema. Un tema que de alguna manera involucra una enorme cantidad de perspectivas. La violencia no puede ser encarada de una manera exhaustiva, prácticamente a partir de ningún punto de vista canónico, ninguna perspectiva ya claramente establecida. Es un fenómeno que aparece capaz de articular una cantidad de procesos completamente dispersa y de muy diversa índole. Fuentes económicas, fuentes sociales, fuentes políticas, fuentes jurídicas. La violencia se alimenta de la mayor parte de las facetas y las dimensiones de la experiencia humana. Uno de los quizá más interesantes antropólogos contemporáneos, muerto muy joven, Pierre Clastres, en una extraordinario reflexión sobre la violencia desde el punto de vista antropológico, se extrañaba ante una situación aparentemente paradójica. Si bien es posible advertir la aparición de la violencia prácticamente junto con la humanidad misma, y se puede prácticamente trazar algo que podríamos llamar una historia concomitante o una condición intrínseca de la violencia y el hecho humano en sí. Esta misma intimidad de la violencia con el proyecto humano conlleva necesariamente una clara idea de su complejidad. Podríamos pensar que la violencia se sostiene de una manera nítida y prácticamente determinante sobre la experiencia de lo simbólico. Y esta es quizá una de las primeras tesis, que es un axioma, ¿no? Un axioma sobre el cual habría que partir de manera puntual, para a partir de ahí encontrar todas las consecuencias de este hecho aparentemente elemental. La idea de que entre los animales no hay tal cosa como la violencia, ¿no? La violencia no aparece sino en el dominio propiamente humano y específicamente referido al soporte de la violencia. El tema, digo, de lo simbólico, entonces está articulado directamente con una multiplicidad de facetas de la violencia. Cuando hablamos de la violencia, estamos de alguna manera incurriendo en una primera extrañeza, en una primera, podemos decir, reducción. La violencia es múltiple,
tienen muchísimos rostros, tienen condiciones extraordinariamente variadas de aparición, modos también múltiples de incidir, de establecerse, de emerger en el marco de la vida social. De ahí que la idea de la violencia aparezca en realidad como una dimensión prácticamente omnipresente en la vida humana. La violencia prácticamente admite una presencia en todos los ámbitos, en el ámbito de las relaciones sociales, en el ámbito de las confrontaciones políticas, en el ámbito evidente y flagrante de la delincuencia, la guerra, etcétera. Pero las violencias, podríamos decir, van desde las grandes confrontaciones, las grandes guerras, las grandes devastaciones, las crueldades históricas desaforadas, ¿no?, hasta las dimensiones ínfimas de la violencia que se da en las expresiones discursivas sutiles, los mecanismos de exclusión que transitan por las vías más aparentemente inadvertidas y que sin embargo tienen una capacidad de degradación y de sometimiento absolutamente presente y que determina a veces de manera integral el curso de nuestra vida. Nuestra vida puede transitar de un estadio a otro a partir de estas sutilezas de la violencia, de estos modos particulares que habitan el decir, que habitan los elementos más ínfimos del lenguaje, giros del lenguaje, tonos de voz, gestos, espacios, modos particulares en los cuales se transita desde la violencia física hasta la violencia sugerida, inducida. La violencia entonces alcanza todas estas facetas y podríamos decir que se realiza en todos estos dominios, todos estos planos. Involucra entonces desde las dimensiones de lo íntimo, las dimensiones más secretas, podríamos decir, de la vida cotidiana y de la vida personal, hasta los grandes escenarios de los conflictos internacionales. La violencia entonces atraviesa prácticamente todos los dominios de la experiencia humana. Esto es lo que hace que acercarse a la violencia asuma estas proporciones casi inabarcables y por lo tanto también obliga a un conjunto de diversificación en los acercamientos. Las calidades de la violencia, insisto, son múltiples y están prácticamente asociadas en una buena proporción a mecanismos identitarios y formas de interacción. Quiero decir, ahí donde hay un vínculo, hay una forma particular potencial de violencia. Vínculo, relación, interacción supone potencialmente violencia. En el ámbito de lo humano, toda interacción está enteramente atravesada, sostenida, conducida por las condiciones de interacción simbólica. Y esta es quizá una de las dimensiones fundamentales de la violencia. Violencia como modalidades de interacción y modalidades fundamentales de intervención simbólica. Esta doble condición que también se presta a una enorme cantidad de ambigüedades. No falta o no ha faltado quien hable de violencia simbólica como si el dominio de lo simbólico involucrara intrínsecamente violencia.
violencia. Y sin embargo, la violencia no proviene estrictamente de la dimensión simbólica, sino de la realización de lo simbólico, es decir, de los modos particulares de acción, la realización de lo simbólico en el ámbito de la interacción humana. Esta es la primera, podríamos decir, consecuencia, es decir, más bien el primer punto de partida sobre el cual quisiera yo trabajar. No es una condición de la estructura simbólica, sino es una condición de la acción práctica. Es una dimensión de la praxis, como ustedes puedan llamarla, o de la práctica, como sea cual sea el acercamiento que ustedes elijan. Pero se trata básicamente de eso. Involucra, por lo tanto, todos los dominios de la realización simbólica. Aparecen las violencias corporales, aparecen las violencias verbales, aparecen las violencias que comprometen siempre, ¿no?, el desempeño social, tanto en estos dominios nucleares ínfimos, podemos decir fundamentales, hasta en las grandes formaciones de la vida comunitaria. Marcel Mauss hablaba precisamente de las condiciones en las cuales aparecía este régimen de la violencia. Y este régimen de la violencia estaba prácticamente patente, tanto en sus formas larvadas, en sus formas implícitas, como en sus desarrollos prácticamente visibles y fuertemente expresivos en las modalidades del intercambio. Ahí donde hay intercambio hay necesariamente, potencialmente violencia, y esto es una de las condiciones complejas del intercambio. El intercambio supone al mismo tiempo una condición de correspondencia, pero también una condición fundamental de asimetría. Donde hay vínculo, donde hay interacción, se producen condiciones de asimetría, y estas condiciones de asimetría suponen también condiciones de potencial subordinación. La relación de asimetría y subordinación, ¿no?, pertenecen pues al orden de la interacción humana. La historia de la reflexión sobre ellas es larga, por supuesto, y prácticamente ocupa la reflexión filosófica, pero me voy a detener muy brevemente en un momento quizá cardinal de esta relación preparatoria, es decir, el momento, la perspectiva de la ilustración, la perspectiva de las luces abre ya claramente esta aproximación a una vía sutil para comprender el tema de la violencia. Y el tema de la violencia aparece claramente en algo que Immanuel Kant, ¿no?, formuló en términos paradójicos, en términos de una extraordinaria y podríamos decir relevante expresión paradójica, la condición, y que atañe a la condición humana. La condición humana está caracterizada por lo que Kant llamó la insociable sociabilidad. La idea de insociable sociabilidad, que es abiertamente una formulación paradójica que ya está prácticamente en sus propios términos involucrando la idea de conflictividad, la idea de una tensión irreductible que aparece en el modo particular de darse de la experiencia humana integral, la experiencia humana que de alguna manera está sometida a una tensión entre la dimensión individualizante y la dimensión colectiva. No se trata, ¿no?, como a veces se plantea de manera un poco esquemática, de pensar si lo social determina a lo individual o lo
individual en realidad constituye a lo social, sino se trata de un proceso extraordinariamente más complejo en el cual la tensión que se suscita por las vías de la individualización, por la exigencia de individualización, entran en conflicto, entran en tensión con las condiciones inevitablemente involucradas en la constitución de las colectividades. La idea de colectividad que instaura también condiciones de identidad colectiva específica que, podríamos decir, señalan una diferencia constitutiva con las formas individualizantes y singularizantes de la experiencia propia del sujeto. El sujeto entonces está sometido a esta especie de tensión permanente en un movimiento de su propia individualización y un movimiento de su integración a una colectividad que de alguna manera lo arranca de su propia condición singularizante. Esta idea de Kant, que me parece realmente muy brillante, no casualmente se formula en el momento en que la modernidad está ya prácticamente asumiendo sus perfiles más definitivos. El siglo XVIII, siglo de las revoluciones inglesas, la revolución norteamericana, la revolución francesa, no casualmente marcan un vuelco en el momento civilizador, ¿no? Y este vuelco en el momento civilizador tiene que ver con la implantación de modos particulares de sociabilidad, formas particulares de gestión política, modos particulares de desarrollo económico, formas particulares de organización demográfica de la vida colectiva, eso que solemos llamar lo urbano. No es que el siglo XVIII haya inventado la concentración urbana, es muchísimo más antigua la conservación urbana, que se puede rastrear hasta la polis griega, pero es evidente que el fenómeno urbano propio de la modernidad adquiere características bien específicas en el siglo XVIII, características que se van a ir ampliando, ahondando y haciendo cada vez más complejas, más radicales, más integrales en su modo particular de incidir en las formas particulares de ejercicio del poder y en las formas de creación de identidad social. La formulación de Kant, insisto, sobre este punto, aparece entonces en ese momento donde se está dando el vuelco civilizador, que podemos llamar claramente la fase contemporánea ya de la modernidad, que consiste claramente también con la aparición del capitalismo contemporáneo en su fase moderna, podríamos. Pero de todas maneras el siglo XVIII sin duda es el momento en el que el capitalismo conoce un modo particular de consolidación de sus patrones y consolidación sobre todo de sus condiciones hegemónicas sobre prácticamente la totalidad del proceso civilizador. Curiosamente entonces, ¿no? O no curiosamente, sino sintomáticamente, ¿no? El tema de la sociabilidad de Kant prefigura algo que después Hegel va a consagrar de una manera definitiva a través de el extraordinario episodio emblemático, ¿no? De su concepción de la historia, y que se conoce célebremente como la dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que de alguna manera abre ya toda una
vía particular de comprender una condición, podríamos llamar constitutiva de la violencia, una manera particular de comprender el sometimiento como una condición históricamente vinculada al trabajo, históricamente vinculada al régimen de las necesidades, históricamente vinculada al orden del deseo, y también históricamente constitutiva del universo integral de las relaciones humanas. La idea tal y como aparece nítidamente en la dialéctica del amo y del esclavo, en Hegel, desborda claramente la idea de que la violencia tiene una condición episódica y circunstancial para transitar hacia la idea de que la violencia aparece como una de las dimensiones constitutivas del vínculo humano. Podríamos decir que esto constituye quizá una radicalización del punto de vista de Kant, ¿no? Si bien en Kant esta tensión entre sociedad, vínculo, relación, etcétera, como matriz potencial de la violencia, aparece ya como una caracterización del orden humano. En el caso de Hegel aparece acompañado con el tema de la subordinación, el tema de la asimetría de las condiciones de apropiación de los bienes, aparece también en el marco de un replanteamiento del sentido del trabajo y la alienación del trabajo como una de las condiciones fundamentales de esta historicidad de la violencia. Entramos con Hegel a otro orden de reflexión. Por una parte, entonces, estamos ante una tesis fundamental, la tesis esencial de la condición intrínseca de la violencia inherente a la asimetría de los vínculos y la génesis de las desigualdades, ¿no? Primera tensión absolutamente constitutiva del orden humano. El tema de la desigualdad aparece en todos sus matices, en todos sus desarrollos, en todos sus despliegues y desprendimientos sociales, ¿no? Como la matriz precisamente de la violencia. La asimetría en los vínculos que necesariamente conduce a una disyuntiva permanente, una disyuntiva que es la instauración de eso que también en su momento Hobbes llamó la guerra de todos contra todos, es decir, la condición de naturaleza, ¿no? Frente a la idea de una transformación, primero en una visión contractual, pero la idea de que toda contractualidad supone también necesaria y potencialmente un régimen jurídico que establece, ¿no?, las condiciones de asimetría y de desigualdad, y que de alguna manera también interviene con formas también desiguales de la violencia. Podríamos empezar a reconocer acá, ¿no?, desde el tema de la contractualidad, ¿no?, como un modo particular de incidir simbólicamente sobre la asimetría y sobre la desigualdad, con una modalidad excéntrica de la violencia, una modalidad escandalosa, excéntrica de la violencia, que es la violencia del contrato mismo, la violencia de la contractualidad, que no es lo mismo que la violencia simbólica. Esto habría que desarrollarlo largamente, la diferencia entre contractualidad y simbolismo, y esta diferencia entre contractualidad y simbolismo, que de alguna manera es quizá uno de los ejes centrales del problema sutil y complejo de las calidades y los distintos órdenes de la violencia. Por el lado de la contractualidad desembocamos en esta formulación de Weber
que va a ser tan célebre para caracterizar la violencia, ¿no? La violencia aparece en Weber, ¿no?, claramente dividida en violencia legítima e ilegítima. Y la idea de violencia ilegítima tiene que ver con precisamente la violencia que transgrede el campo de las leyes, por definición. Pero hay también la violencia que emana de las leyes mismas. La violencia legítima, lo que Weber llama la violencia legítima y cuyo ejercicio, ¿no?, destina privilegiada y casi exclusivamente al Estado. Recordarán esta célebre definición de Weber, ¿no?, sobre el Estado como el detentor del monopolio de la violencia legítima. La idea de una violencia legítima es escandalosa de entrada, ¿no? También participa del orden de la paradoja, ¿no? La idea de una violencia legítima, si la contrastamos con la violencia ilegítima, la que emana de la ruptura de la contractualidad, la que emana de la fractura, particularmente del vínculo de legalidad, etcétera, la que de alguna manera apuntala o se apuntala en las condiciones de asimetría y de desigualdad, y por lo tanto en su actualización en las condiciones de sometimiento, ¿no?, aparece también de una manera patente como un orden contradictorio. Podríamos hablar de la violencia como algo entonces intrínsecamente paradójico. Es una modalidad del vínculo y es una modalidad de la ruptura del vínculo simultáneamente. Eso hace que la violencia sea tan extraordinariamente compleja, ¿no? Todo vínculo supone violencia real o potencial, pero al mismo tiempo toda ruptura del vínculo expresa también la incidencia y la plena intervención de acciones violentas. Caractericemos brevemente, y además también de una manera casi, podríamos decir, paradójica, la idea de la violencia entonces como eso que está actualizando permanentemente la vitalidad y la capacidad productiva de la diferencia inherente a toda relación humana, y por otra parte aquella que rompe radicalmente toda posibilidad de acción colectiva. Cuando Kant habla de la Revolución Francesa, no puede sino condenar la violencia del terror, no puede sino condenar la violencia de los miles de muertos, ¿no?, que ha acarreado la implantación del terror en la Revolución Francesa. Y podríamos hablar así de prácticamente todas las revoluciones. Este horror, este impulso a la condena de la devastación, de la brutal masacre que suponen los movimientos revolucionarios, pero al mismo tiempo este particular y extraño júbilo, ¿no?, particular modo que Kant caracteriza con una palabra muy delicada: entusiasmo. El entusiasmo que produce la revolución. La idea del entusiasmo de la revolución es algo que marca precisamente las condiciones paradójicas de algo que podríamos llamar la violencia justa, ¿no? Una violencia que no se puede simplemente de manera elemental e irresponsable, podemos decir, exaltar, ¿no?,
No se puede eludir también la condición degradante de la violencia, pero al mismo tiempo, paradójicamente, su condición de posibilidad de transformación. La idea de transformación social que en una enorme cantidad de oportunidades conlleva matices, a veces extraños, a veces inmanejables, siempre escandalosos, siempre aterradores, siempre digamos, capaces de suscitar el horror, el espanto y la condena de la violencia, pero al mismo tiempo esta posibilidad de suscitar el entusiasmo de vislumbrar, ¿no?, una transformación del progreso moral de la humanidad, como ocurre con Kant. Kant, de alguna manera, en esta especie de acción paradójica o de condición paradójica, está marcando esta tensión permanente de la violencia que se asimila con la idea de destrucción y que se asimila con la idea de creación. La idea de creación como destrucción y la idea de la posibilidad de creación a partir de la condición inevitable, ineludible de la destrucción. De alguna manera, ¿no?, esta tensión permanente aparece también en la figura que Walter Benjamin consagra como el carácter destructivo y que se condensa en una imagen, ¿no? Abrir quiere decir abrir espacios para respirar. La destrucción como un modo particular que está involucrado en la creación de libertades, en la creación de espacios de expansión, en la creación de formas inéditas, ¿no?, que de alguna manera suponen la destrucción de lo anterior y la recreación de lo nuevo. Pero esto no es algo que valga la pena celebrar. Es en realidad algo que requiere enfrentar la brutal condición paradójica de la creación, la brutal condición paradójica, el horror de la libertad, el horror también de la respiración plena, el horror también de la posibilidad de invención y de la posibilidad de ruptura con el pasado, la posibilidad también de recreación de sí mismo con la exigencia también de devastación de sí que involucra toda esta idea, que está también en la base de la noción de la violencia ritual, la violencia sacrificial. La violencia ritual y la violencia sacrificial, que son las condiciones propias de la existencia de lo colectivo. Si le creemos a René Girard, por ejemplo, ¿no?, todo proceso de conformación de lo colectivo recurre necesariamente a la violencia ritual y la violencia sacrificial. Hay algo de la condición de la colectividad que supone un modo particular de la violencia como condición constructiva de la identidad colectiva. Nuevamente, no se trata de elogiar la violencia, ni mucho menos. No se trata tampoco de celebrar la violencia. No se puede no condenar la violencia. Y esta es la condición paradójica. No se puede no condenar la violencia, pero no se puede no aceptar su condición de calidad o condición integral de la historicidad. Historicidad es creación, decía Castoriadis en algún momento, y esta idea de historicidad es creación, quiere decir, es transformación radical, es ruptura, es quebrantamiento y destrucción de las instituciones
para reinstitucionalizar. El movimiento instituyente, que es necesariamente destrucción de la institucionalidad previa. Esta condición también, insisto, paradójica de la violencia. Y esta condición que no deja de crear un escenario de permanente riesgo, de permanente amenaza, de permanente confrontación con las condiciones limítrofes de la experiencia humana y en el horizonte con el dominio de la muerte, ¿no? Esencialmente la violencia tiene como uno de los horizontes la vida y como el otro horizonte la muerte. Es decir, la gran paradoja de la violencia está en que hunde sus raíces en dos polaridades radicalmente extrañas, la vida y la muerte. Es la condición de la vida, es la condición de la creación humana, pero al mismo tiempo es también el modo particular de darse de una violencia absolutamente privada de sentido, el momento en que la significación se extingue. El tema de la violencia radical, es el de la extinción de la significación. La violencia sin sentido. El tema de la violencia sin sentido es la polaridad extrema de la violencia. Ahí donde aparece, ¿no?, el momento del eclipse de la significación, la insignificancia plena. El momento de la insignificancia es el momento de la violencia extrema. Merleau-Ponty había sintetizado su caracterización de la experiencia humana diciendo también, en condiciones paradójicas, estamos condenados al sentido. Estamos condenados al sentido. La formulación paradójica de Merleau-Ponty de alguna manera también acompaña la idea de violencia. Ahí donde hay creación de historia, insisto, hay estas modalidades de lo que podríamos llamar la violencia fértil. Y a mí me gusta pensar que la violencia fértil es una fórmula de la paradoja. La violencia estéril es otra forma de la paradoja. Se trata de dos paradojas extremas: la violencia fértil y la violencia estéril, de la violencia infértil. Ambas son escandalosas, pero el hecho de que no haya creación es el escándalo de la mortandad. El otro escándalo de la mortandad, del devenir que gira hacia lo inerte, del triunfo de lo inerte. Bien, evidentemente en la modernidad y en la modernidad del capital, estas tensiones paradójicas al mismo tiempo se acrecentan y se sofocan simultáneamente. Es decir, se acrecientan en el sentido de que la violencia se multiplica en todos los ámbitos. El capital y la modernidad multiplican la violencia en todos sus dominios. Enzensberger, uno de los grandes ensayistas de la izquierda alemana, ¿no?, Enzensberger hablaba de estas fases contemporáneas de la violencia que vivimos actualmente como con la idea de la molecularización de la guerra civil, ¿no?, diseminación de la guerra civil, ¿no? Esta metáfora, que es casi, podríamos decir, algo más que una metáfora, pasa casi del orden de la metáfora
esa es también Es violencia. la violencia, ¿no? Que sobre mí misma. Deja de hablar, en fin, bien, el tema de la metáfora de la molecularización de la guerra civil. Esta idea de la molecularización de la guerra civil que confunde, por ejemplo, ¿no?, modos particulares de darse de la tecnología con modos particulares de darse del crimen, ¿no? El crimen molecular, el crimen inadvertido, el crimen que nosotros le solemos llamar corrupción y se vuelve hábito y se vuelve forma de vida. Forma de vida, se vuelve forma de vida. No es que la corrupción sea algo extraño, algo horrendo, es una faceta extraña de la vida, una faceta extraña que va, podríamos decir, acompañando cada vez más e integrando cada vez más nuestros hábitos, nuestras rutinas cotidianas, etcétera, hasta tal punto que el orden de la corrupción se vuelve imperceptible, ¿no? Y esta idea de lo imperceptible, esta idea de la transformación del crimen en hábito, de lo abyecto en hábito, de lo absolutamente intolerable en precisamente aquello que constituye el dominio cotidiano de lo tolerable. Bueno, pues nada más nos pegan todos los días, pero pues se soba uno y so what, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es la bronca? Lo insultan a uno, y lo insultan a uno en todos los órdenes. Las instituciones se han vuelto verdaderamente procaces con uno. Es tratar, la vida institucional es las políticas permanentes de la degradación, ¿no? Lidiar con la degradación institucional que se traduce en el trato degradante de las instituciones con nosotros. Pero así son las instituciones, que no. De veras, es inevitable, ¿no?, sufrir la degradación de todas las instituciones. Esta, la institución universitaria, ejerce consustancialmente la degradación, nos trata de manera degradante, ¿no? Pero tiene sus compensaciones, ¿no? ¿O no? ¿No? Por ejemplo, aquí, este espacio. Todas las universidades que conozco, además, no nada más de México, digamos, hay este vuelco, este modo particular de darse de la institucionalidad moderna que está sustentado sobre la condición de degradación. Y esta condición de degradación que había aparecido claramente por la separación de una racionalidad burocrática sobre las condiciones fundamentales de lo colectivo. Esto que fue analizado de una manera muy minuciosa por Max Weber, ¿no?, la idea de la extrañeza de la realidad burocrática como un modo particular de asimetría social y un modo particular de la subordinación. Estamos subordinados a la condición burocrática, estamos bajo este permanente ejercicio de la degradación por parte de la lógica y la racionalidad burocrática, ¿no?, que prácticamente hace de esta extrañeza de la vida social, ¿no?, su modo particular de garantía de su propia sobrevivencia y de su propia dominación, ejercicio dominante sobre el campo de la vida colectiva. Bien,
la diseminación de la burocracia, ¿no? La molecularización de la burocracia, es decir, este modo particular de las formas burocráticas de impregnar la vida hasta en sus últimos resquicios, aparecen como modalidades que se exacerban en la modernidad y en la modernidad del capital, que requiere de esta condición precisamente para garantizar las condiciones y la eficiencia de los regímenes de intercambio que se suscitan en la modernidad. En fin, esta idea de la molecularización de la violencia, la molecularización de la guerra civil, que de alguna manera también vemos con la diseminación de la delincuencia como una condición de vida del capital contemporáneo. No es que el crimen atente contra el capital requiere del crimen para su reproducción, para su consolidación. Por eso la condición ambigua en la modernidad, esta especie de extraña convivencia de el acrecentamiento del crimen y el acrecentamiento de la impunidad, ¿no? Son tan distintos. La impunidad es una modalidad de la violencia, ¿no? Por supuesto, es la otra cara de la violencia, ¿no? No es el no castigo de la violencia, es la otra violencia. Los elementos que les he traído no sirvan para estimular una reflexión más o menos larga sobre el problema de la condición intrínseca de la violencia, su vínculo con el orden simbólico y las condiciones de la historicidad misma de la violencia, ¿no? Como un modo particular de darse, ¿no? También en la modernidad. Muchas gracias.